Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal con todos? Somos estudiantes de la asignatura de Estructura de Datos de la Facultad de Ciencias Informáticas en la Universidad Técnica de Manabí. Las integrantes quienes conforman este tutorial es Pinar Gortevera, Brian Molina Cantos, Andrea Valeria y quien le habla Cristian Vera Almeida. Nuestro docente es el ingeniero Torres Cristian, encargado de la asignatura. Los temas a tratar en este tutorial va a ser los arreglos unidimensionales, uso de los arrays, inicialización de un vector de caracteres, representación gráfica de un vector unidimensional y los vectores estructurados. El tema principal de los videos serán los arreglos. A mí me toca hablar del arreglo unidimensional. ¿Qué es un arreglo en sí? Un arreglo o un array es un tipo de dato estructurado el cual sirve para guardar datos de un mismo tipo en un vector. El vector, que es el tipo de arreglo unidimensional del que vamos a hablar, lleva un solo índice, el cual indica la posición del dato dentro del vector. La utilidad principal de los vectores es la de evitarnos de declarar demasiadas variables para tener un cierto número de datos. Por ejemplo, aquí yo declaro 10 variables para tener 10 datos diferentes. En vez, el vector me permite ahorrarme todo esa declaración de 10 variables haciendo solo una declaración de un vector y tengo la misma cantidad de datos en vez de tener 10 variables que ocupan demasiado espacio. Para declarar un arreglo, primero debo escribir el tipo de dato del que quiero, mis datos, y de forma seguida el nombre del vector. Y por último su número de elementos, o sea, qué tan grande debe ser mi vector, que en este caso es 10. Tengo 10 elementos en vez de declarar 10 variables diferentes. Representación gráfica de un vector unidimensional. Como podemos observar, conservamos el mismo ejemplo anterior, un vector A de 10 elementos, y esta sería su representación gráfica, una celda donde miramos la posición inicial, que es 0, un vector siempre empieza desde 0 y termina en la posición n-1, en este caso la posición 9. Ya, ahora bien, en este ejemplo podemos visualizar que existen dos formas de inicializar un vector. Vienen siendo de forma directa, es decir, ubicamos 5 elementos separados por coma y en este caso hacemos una impresión, aquí podemos observar, y ya sea también un ingreso por teclado donde haríamos uso del for para hacer el ingreso. Compilamos e ingresamos los números 4, 5, 0 y ahí podemos observar. Las variables de tipo char, las cuales ocupan un solo byte de memoria, son capaces de almacenar un solo carácter a la vez, o sea, un solo carácter por variable. Aplicando los vectores a este tipo de datos, se pueden almacenar varios caracteres en un solo vector, en vez de estar inicializando una variable por cada letra de la palabra. Por ejemplo, en la pantalla tenemos tres tipos formas de cómo se puede inicializar un vector de caracteres. El primero es una declaración directa del contenido. En el segundo y el tercer ejemplo vemos que podemos inicializar un vector de caracteres, así como se lo hace con un vector de enteros. Directamente entre el corchete se escribe cada elemento del vector. Las cadenas de caracteres, a diferencia de los otros tipos de vectores, tienen la característica que el último elemento de su vector se representa con el símbolo /0, el cual marca en memoria, se lo reserva en memoria para marcar el fin de esta cadena de caracteres. Sería el elemento por lo general 1, n más 1,
y puede ser sea implícito o explícito. Explícito cuando es al programador mismo, lo pone a conveniencia. En vez, si de manera implícita se genera automáticamente a según del lenguaje. Hey, ¿qué tal con todos? Les habla Cristian Vera Almeida, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí en la Facultad de Ciencias Informáticas. Como sabrán mis compañeros en el tutorial anterior les explicaron acerca de vectores unidimensionales. Como sabrán que solamente se proyecta en una sola dimensión. En este caso hablaré acerca de lo que son vectores o arrays estructurados. Como ven, hemos declarado nuestra estructura con los siguientes campos: nombres, materias, periodo y n créditos. La hemos renombrado con la palabra reservada typedef, y en este pequeño código, como ven, aquí esta variable no es un vector, porque solamente en ella va a ser almacenado solamente un dato estos datos, pero solamente para un solo alumno. Vamos a compilarlo para que se den cuenta. Ingresamos el nombre del alumno, la materia que nos requiere, programación 2, el número de créditos, y nos pide el periodo. Bien, y lo que hace es imprimirnos los datos que hemos ingresado, pero solamente de un solo alumno. ¿Qué pasaría si requiriéramos de más de X alumnos? Por ejemplo, más de 1000 alumnos, 5, 10, etcétera. Y para ello requeriríamos declarar varias variables como alumno 2, alumno 3, y etcétera, y es algo tedioso, y la cantidad de variables que tendríamos que declarar. Para esto vamos a hacer el uso de un vector. Este vector va a tener como capacidad de almacenamiento de 3, para ingreso de 3 alumnos. Ustedes pueden hacerlo más de 200 o la cantidad que ustedes requieran, pero para este tutorial vamos a ingresar solamente para ingreso de 3 alumnos. Bien, pero ¿cómo vamos a poder los datos de cada alumno se almacenen en este vector? Vamos a hacer el uso de la estructura for, de la estructura repetitiva for. Lo vamos a inicializarlo con nuestra variable post. La abreviamos como para indicarle que esta va a ser inicializar la posición para que se almacene en el vector dicho. Lo vamos a inicializar con 0 o con 0, que la posición sea menor en este caso va a ser el tamaño lógico, que va a ser solamente hasta 3, y que este se vaya incrementando en uno en uno. Vamos a declarar nuestra variable post, y aquí en esta donde va a ir estos de aquí que van a pedir los datos para hacer el ingreso de los datos. Aquí ya no sería la variable que en antes, como les dije, no era un vector, y ya aquí ponemos nuestro vector. Como sabrán, aquí podemos poner que se almacena en la posición 0, pero como estamos haciendo el uso del for, ya pondríamos la variable post, ya que en ella está almacenada la posición. Va a indicar en qué posición se almacenen estos campos de la estructura: nombre, materia, n créditos y para el periodo. Bien, hasta aquí tenemos para hacer el ingreso de los datos de 3 alumnos. Ahora vamos a hacer que estos datos que hemos ingresado se impriman. Fácil. Asimismo, con el uso de la estructura for, cerramos corchetes, y dentro de ella va a estar ingresado esto de aquí. Como sabrán, va a inicializarse con 0, y una vez que llegue en la posición, voy a copiar, que una vez que llegue en esta posición 0, lo que está en la posición 0 va a imprimir el nombre. En la posición 0 materia, posición 0 los créditos, y en la posición 0 el periodo.
y así mismo hasta que se cumpla la condición. Por ejemplo, llegó hasta la posición 3, lo contiene la posición 3 va a imprimirme el dato de la materia de dicho alumno que estaba almacenado en dicha posición. Si no hay algún error, creo que está de compilar. Si pues queremos tunear nuestro código, podemos hacer lo siguiente, por ejemplo, para indicarle al usuario que en qué posición, en qué matrícula está, por ejemplo, para indicarle acerca de este post. Como sabrán, aquí al momento que se va a compilar, al momento que se va a ejecutar, me va a indicar en qué matrícula estoy, en qué matrícula actual estoy para dicho alumno. Si queremos también podemos hacer lo mismo acá abajo. Bien, vamos a hacer, dice, ingrese el nombre del alumno, por ejemplo, el nombre alumno Cristian, de la matrícula es en la materia, matriculada en materia de estructura de datos, que contiene 5 créditos en el periodo 2007, en el año 2007, periodo 2. ¿Ven? Como ven, la matrícula me inicializa con 0 porque lo inicialicé con 0. Ustedes le pueden poner que inicialice con 1 para que le imprima matrícula 1, pero aquí en la condición le van a poner igual porque después solamente nos va a imprimir, va a ser el ingreso solamente de dos datos de 2 personas. Bien, ingrese el nombre del alumno, el siguiente alumno, que se va a llamar Andrea. En la materia, vamos a matricular en la materia misma de estructura de datos, de 5 créditos en el periodo 2007, periodo 2, en el año 2007, periodo 2, y el siguiente alumno, que es Brian, en la materia de estructura, que contiene 5 créditos en el periodo 2, en el año 2017. Bien, ahora me estás imprimiendo los datos ingresados. Como vieron que el anterior código solamente me imprimía el dato solamente de una persona, aquí ya me imprime los datos que hemos ingresado. Como ven, esto es un vector estructurado que su ventaja es de que, o sea, en vez de declarar tantas variables para almacenar datos de tantos alumnos, nos ahorra en ahorrar de declarar tantas variables y que sean almacenados dentro de un vector. Estos son los vectores estructurados. Si no queda más decir, eso es todo y muchas gracias por ver nuestro video y que les vaya bien.